Bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. Contextualizar la realidad ecuatoriana a través de su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico, latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de dependencia y liberación, históricos y contemporáneos. Recordemos rápidamente la crisis económica de 1929, esta debacle que se dio en Nueva York, Estados Unidos. Recordemos rápidamente el auge que tuvo Estados Unidos al vender armamento bélico a Europa, especialmente a Francia e Inglaterra. Ellos les dieron, ¿verdad? Les mantuvieron a través de préstamos que hacían y las empresas, las industrias estadounidenses, las cuales comenzaron a hacer gran cantidad de armamento para darles a estas naciones y que pudieran ganar la Primera Guerra Mundial. Estas naciones europeas se endeudaron con los Estados Unidos, quien supuestamente no les brindaba ayuda. Él estaba neutral, pero él era el que les daba el armamento. Pero a cambio de qué? De que cuando una vez que ganaran la guerra, ellos pagaran esas deudas adquiridas. Termina la guerra y ¿qué sucede? Estados Unidos sale victorioso. Mientras los países europeos estaban en una crisis económica, él estaba en el auge, estaba como potencia mundial, aunque él estuvo siempre diciendo que él no era parte de esa guerra, ¿verdad? Pero sí ayudó a que esa guerra se mantuviera a través de los armamentos que les daba a estas naciones. Cuando salen victoriosas, ¿verdad? Estas naciones en la Primera Guerra Mundial ahora tendrían que devolver a los Estados Unidos todo lo que él había invertido. ¿Qué sucede? Que en 1919 ya Estados Unidos está dentro de las potencias mundiales. Supuestamente él no había sido parte del conflicto, ¿verdad? Pero sabemos que dentro de la nación de Estados Unidos, él sí tuvo algo de parte, pero estuvo rápidamente allí porque no contaba con un armamento más que profesional. No tenía en ese entonces el servicio militar. Entonces, ¿qué hizo para supuestamente enviar jóvenes a la guerra? Comenzarlos a reclutar, a obligarlos, a manipular la sociedad estadounidense para que enviaran a sus hijos jóvenes a combatir por la libertad, el honor. Y bueno, fueron unos chicos a la guerra, inexpertos, ¿verdad? Pero eso no ayudó en nada, pero sí económicamente ganó, ¿verdad? Al distribuir esta forma el armamento a las naciones que sí ganaron la guerra. Ahora, una vez que está al frente Estados Unidos como ya potencia mundial, ¿qué sucede? Rápidamente, la situación económica mejora en el país. Ahora, ¿qué hacen, verdad? Los bancos estadounidenses comienzan a dar créditos a los pequeños empresarios, a los empresarios. Recordemos que el dinero ha llegado de Europa, pero ha llegado. Entonces, hacen que las ofertas, ¿verdad? Aumenten, las personas comienzan a comprar, les daban crédito. Y abrieron grandes créditos y abrieron también la bolsa de valores para el que quisiera invertir. Bueno, entonces la gente rápidamente empezó ya tienen el dinero y los pocos que tenían lo invertían a los bancos porque les daban un buen interés. Los bancos comenzaron también a tener su tiempo de auge y todo lo demás, inyectaban capitales aquí, inyectaban capitales acá y Estados Unidos creció rápidamente en la forma económica. Ahora, así como todo subió rápidamente, bajó también. Eso duró 10 años, ¿verdad? Exactamente. Cuando en 1929, allí viene la crisis, cae, ¿verdad? El 23
de octubre de 1929, le llaman el miércoles, ¿verdad? Y luego el jueves negro, ese 24 de octubre en el cual la bolsa de valores bajó totalmente sus acciones, los bancos se fueron a las quiebras, las empresas, no había dinero, fue una crisis tremenda, fue, fue tan catastrófico que la gente al saber que ya no tenía dinero porque los bancos habían cerrado, sus pocos ahorros se habían ido, los bancos ya no tenían cómo devolver, las empresas no sabían cómo pagar el dinero que se habían endeudado. Entonces, ¿qué hicieron? Muchos se suicidaron, salieron a las calles, llenaron la bolsa de valores, ellos necesitaban vender porque eso ya era una pérdida. Hubieron los millonarios en ese entonces, el Rockefeller, los Kennedy, ¿verdad? Que ya estaban también en los poderes económicos, inyectar, pero una semana después viene el peor, el 29 de octubre, donde ahí sí no se pudo ya hacer nada y afectó directamente a Europa. Recuerde que ahora Europa estaba dependiendo de los Estados Unidos. Y aquí aparece a la palestra Adolfo Hitler con ese, ¿verdad? Y con esas ideas de querer ayudar al país, ¿verdad? A Alemania y sacarlo de la crisis que había afectado directamente con lo que le pasó a Estados Unidos. Está llamado el estallo del Gran Crash del 29 de octubre. Debido a Nueva York se dio todo esto. Y mire cómo años después se da lo mismo en Nueva York con las caídas de las Torres Gemelas. Entonces, este juego negro marcado por la historia, ¿verdad? Donde cayeron todas la economía, cayó toda la economía de Estados Unidos y con eso también parte de Europa. El hundimiento de la bolsa de valores fue caótico. La superproducción, o sea, habían invertido tanto y ahora ya no podían vender. Las empresas acumularon y acumularon mercadería. Entonces vino la especulación, ¿verdad? La gente quería comprar al principio y luego, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Y la demanda que estaba y las deudas al banco. Entonces, todo esto desencadenó en esos días trágicos. El periodo entre guerras están, ¿verdad? Los años 20, los medios de comunicación, las artes plásticas, el cine. Esto empezó a partir de este tiempo. Luego vemos la crisis de 1929, la debacle total. Después de una guerra que duró 4 años, viene nuevamente a aparecer otra crisis. Y ahora sí estaban buscando, pues, quién iba a poder salvar a las sociedades de todo lo que había existido hasta ahora. Aquí cuando aparece ya el fascismo, el nazismo y el estalinismo. Pero esto lo vamos a ver en una próxima clase. Hasta aquí ha llegado la clase de la crisis de 1929. Experiencias que marcaron el antes y el después de la historia. Las cosas que pueden suceder por la ambición. Seguimos. No había una guerra en sí armada, recién había pasado una, pero había una guerra económica, la cual duró mucho tiempo para poder nuevamente levantarse estas naciones, pero ya viene pronto una segunda guerra mundial. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, no se olviden de hacer la guía del estudiante.